Vamos a encomendarnos al Señor primeramente para pedir el socorro del Espíritu Santo. Sin el Espíritu nosotros solamente hablaríamos letra muerta, hablaríamos del corazón del hombre, hablaríamos de lo que es la mente, pero necesitamos escuchar al Espíritu, porque las palabras de Dios son espíritu y son vida. Padre querido, te damos gracias por la nueva oportunidad que nos das de estar en torno a tu palabra, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos que en este momento venga una intervención del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre el que habla, sobre los que oyen, para que juntos todos podamos ser aclarados, guiados, podamos ser socorridos respecto a este asunto tan importante que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, hay tanta postura diferente al respecto, tanta confusión. Te rogamos que tú nos aclares el entendimiento. Solo reconocemos al Espíritu Santo y la palabra inspirada por Él como la única fuente confiable de todo conocimiento. Padre, abrimos nuestro corazón y nuestra mente en el nombre del Señor Jesús. Amén. La segunda venida del Señor Jesucristo. Tal como dice ahí en la pantalla, y que es el versículo que nos ha inspirado desde el comienzo de esta serie de mensajes sobre la manifestación del misterio de Dios. Lo que está ocurriendo en este tiempo, por la gracia de Dios, es que la multiforme sabiduría de Dios está siendo dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El objetivo de estos programas, estos últimos programas, en torno a la manifestación del misterio de Dios, que es Cristo, es únicamente conocer más, conocer los distintos hitos con los cuales ha pasado la manifestación de este misterio que estuvo escondido por siglos y edades. Porque el centro de la voluntad de Dios es Cristo. Y nosotros necesitamos conocerlo. Necesitamos llenarnos de Él, de su luz. Necesitamos ser instruidos por el Espíritu acerca de Cristo. La mayor necesidad de la Iglesia y de cada cristiano en particular no es conocer datos simplemente, información simplemente, no es conocer historia o antropología o arqueología que nos ayudara a entender los tiempos bíblicos o otros detalles secundarios en torno a la historia bíblica, sino que principalmente lo que nos interesa es conocer a Cristo. Conocer a Cristo como el Padre lo conoce y como Él lo da a conocer. Lo da a conocer por medio del Espíritu Santo, tomando siempre como base única y exclusiva la palabra de Dios, es decir, la Santa Biblia o las Sagradas Escrituras. Nosotros no podemos movernos de ahí. Si alguna luz tenemos, si algo a usted que conoce las Escrituras le sorprende de pronto, no es que le estemos agregando algo a la Escritura. Es simplemente, eso ocurre cuando viene una nueva luz de Dios para alumbrarnos una Escritura, una porción de la palabra que estaba como escondida para nosotros, que no la veíamos o no la comprendíamos. Y de pronto viene la luz y la comprensión. La palabra no ha cambiado, es que nosotros estamos siendo promovidos para comprender espiritualmente los hechos de Dios. Y esto es lo que estamos haciendo con la ayuda del Señor. Nosotros no nos adscribimos a ninguna doctrina
respecto a la segunda venida de Cristo. Desconocemos tal cosa, no somos teólogos, nunca hemos estudiado teología, nunca nos hemos metido en esas escuelas doctrinales que a veces son tan antagónicas. Nos negamos a eso. Nuestra única fuente es la Escritura, inspirada por el Espíritu Santo y revelada por el Espíritu Santo. Sea mucho o poco lo que entendemos, de eso, de lo que entendemos, hablamos. De lo que hemos creído, predicamos. No nos predicamos a nosotros mismos. No predicamos a un hombre, a un mentor o a un líder. Solamente estamos abriendo nuestro corazón y nuestro entendimiento para que el Espíritu Santo en su gracia nos conceda luz. Y la luz de Dios siempre viene a los hombres y mujeres que reconocen su pobreza, que reconocen su ignorancia, que han sido rotos, que han fracasado, que han mordido el polvo en algún momento, han caído de su soberbia y de su altivez y de su presunción, para reconocer como Pablo cuando estaba en el suelo, dice al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Señor, no sabemos ni entendemos. ¿Qué quieres mostrarnos? ¿Qué quieres y qué piensas tú que necesitamos aprender de ti esta noche? Concédenos la gracia, por lo tanto, de abrirnos los ojos del entendimiento. Nosotros no estamos hablando de estas cosas por alguna instrucción humana o de grupo de personas, solamente de la comunión de los que estamos involucrados en este servicio, sujetos siempre a la cabeza, a la única cabeza, que es Cristo el Señor. Respecto a la venida del Señor, tenemos que decir que el Nuevo Testamento va mostrando algunas luces, algunos antecedentes que progresivamente van en aumento hasta llegar al Apocalipsis. En realidad esto no es así solo con respecto a la segunda venida de Cristo. Todas las verdades de Dios encuentran en la Biblia una evolución, un desarrollo que va de menos a más. Desde el Génesis al Apocalipsis, siempre encontramos que a medida que avanzamos en la Escritura, para indagar, pesquisar algún elemento, algún tema, alguna verdad, algún tópico, siempre nos damos cuenta que la Escritura, a medida que vamos avanzando en su lectura, nos va entregando nuevos antecedentes y así hasta que al final, al llegar a Apocalipsis, la verdad se completa y se configura todo un panorama. Respecto a la venida del Señor Jesucristo, a la segunda venida no es diferente. Nosotros, por ejemplo, en Mateo 24, encontramos algunas luces acerca de lo que son los principios de dolores, acerca de los sufrimientos, de las persecuciones, de la tribulación, y también luego de la tribulación, dice el Señor en Mateo, aparece el Señor en forma notoria, en forma visible, y lo que allí se menciona es que junto con eso, junto con esa parte visible y luminosa de su venida, se dice que entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Esa es una línea, una frase que nos muestra, que nos anticipa que la venida del Señor no será todo lo luminosa que nosotros vemos a veces en las representaciones visuales que se hacen de la venida del Señor. Como Él viniendo con los ángeles y los muertos que son resucitados y los vivos que son transformados en ascenso hacia las nubes, como una figura luminosa, como digo, sin oposición, sin batalla, sin lucha.
Y en Mateo entonces 24:30 es esta frase: entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Nos muestra que junto con esta parte luminosa de la venida del Señor hay también un asunto que es conflictivo. Harán lamentación todas las tribus de la tierra. ¿Por qué razón? Es decir, que no solo habrán los que le esperan para gozarse con Él, para irse con Él, y que le han estado amando y por lo tanto deseando. Hay otros que van a lamentar, porque la venida del Señor no será feliz para ellos. Bueno, ahí tenemos solo una frase que nos anuncia que la venida del Señor tendrá este elemento así como de conflicto. En 1 Corintios capítulo 15 se menciona algo de la venida del Señor, pero solamente en lo que tiene que ver con la resurrección y la transformación. Entonces, la venida del Señor Jesucristo significará resurrección. Eso nos deja claro Pablo en 1 Corintios 15. Luego en 1 Tesalonicenses 4 se menciona el doble milagro que se va a producir y que es como una continuación de lo dicho en 1 Corintios 15. Es decir, resurrección de muertos, transformación de los vivos. Creyentes muertos, creyentes vivos. Eso está en 1 Corintios 15, 17. Ahora, ahí no se menciona nada de algún elemento, como digo, conflictivo o de oposición. Recién en la segunda de Tesalonicenses, y vamos avanzando en el orden del canon de la Escritura. Recién aquí en segunda Tesalonicenses se muestran otros elementos que van asociados a la venida del Señor. Por ejemplo, la apostasía y sobre todo la manifestación del hombre de pecado, del anticristo. Pero antes, en el capítulo 1 de 2 Corintios, se habla de la retribución, que así como los creyentes fuimos atribulados, acá, ahora, en este tiempo, los enemigos de Dios van a recibir una retribución por lo que ellos causaron, por las tribulaciones que provocaron. Entonces, hay un elemento ahí de pago, de retribución, de castigo, de juicio. Es decir, la venida del Señor no solo viene como un evento feliz para llevarse a la iglesia, para arrebatarla, sino que también viene asociado a este elemento de castigo. Y luego, cuando se habla del anticristo, dice que en ese momento el anticristo será aniquilado por el espíritu de la boca del Señor y con el resplandor de su venida. Es decir, entonces ya tenemos dos cosas. No es solamente la venida del Señor, sino que juntamente con eso está el fin del anticristo. Interesante, porque esto no aparecía antes. Ahora, cuando nosotros seguimos avanzando y llegamos a Apocalipsis capítulo 1, bueno, segunda de Pedro también nos habla de la venida del Señor y que todos los elementos ardiendo se disolverán o serán deshechos, lo que está asociado más bien a Apocalipsis capítulo 20, cuando se aparezca el gran trono blanco y se produzca el juicio final. Ahí se dice que la tierra va a desaparecer y los cielos, y no va a quedar nada, todo va a huir de la presencia de Dios. Entonces, la segunda venida de Pedro, el día del Señor en Pedro, se asocia más bien a ese evento. Pero cuando llegamos a Apocalipsis, nos encontramos en el capítulo 1, dice en el versículo en uno de los primeros versículos, el versículo 7, dice: y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Es decir, esto está muy en consonancia con lo que dijo el Señor en Mateo. Habrá lamentación de los linajes de la tierra. Es decir, reiteramos, junto con estar los santos y fieles esperando al Señor, el mundo, los linajes de la tierra van a hacer lamentación, porque ellos no van a estar deseando la venida del Señor. Estará el anticristo también
que estará haciendo de las suyas y que en ese momento recibe el pago por sus acciones y va a ser destruido, o como otros dicen, que va a ser reducido a la impotencia por el espíritu de la boca del Señor, o por la espada que hay en su boca, según el relato de Apocalipsis 19, y por el resplandor de su boca. Entonces, es interesante que la luz sobre la segunda venida del Señor va en aumento a medida que avanzamos hacia Apocalipsis. Y el pasaje que vamos a leer ahora, y que está en Apocalipsis 19, del versículo 11 en adelante, es la versión final, es el relato final de la venida del Señor. Y fíjense ustedes en los términos que se muestra. Lo vamos a leer todo ese pasaje y después lo vamos a ir comentando con cierto detalle. Desde el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahí termina el capítulo 19, pero como en el original no hay división de capítulos, el tema no termina ahí, termina un poco más adelante. Así que vamos a leer hasta el versículo 3 del 20, el capítulo 20, porque ahí se cierra el tema de la segunda venida del Señor. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Bien, este es el relato de Apocalipsis. Como vemos, es bastante más completo que todo lo que nosotros sabíamos antes de los libros anteriores de la Biblia sobre la venida del Señor. Ahora, debemos enmarcar este hecho y ver qué es lo que antecedió a este hecho. Si nosotros miramos aquí los capítulos anteriores, capítulo 17 y 18 y parte del 19, está el último evento anterior a la venida del Señor, y que es el juicio, la condenación, el juicio de Babilonia, la ramera, la gran ramera. Ahora,
Esto corresponde a la séptima copa de la ira. Eso está al final de las copas, que son la parte más dura de la gran tribulación. La caída de Babilonia es largamente celebrada. Fíjense usted que hay pocos eventos en el Apocalipsis que son más celebrados que la caída de la gran Babilonia. Aquí en el versículo 3 del capítulo 19, en el 4, dice: y los 24 ancianos y a los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes, y etcétera, etcétera. Entonces hay un regocijo tremendo, inmenso, por la caída de Babilonia. Y luego entonces se anuncian las bodas del Cordero. Y luego entonces se invita al gozo y a la alegría y a la gloria, porque ahora que ha sido juzgada la Babilonia, ahora queda despejado el lugar y el terreno para que se produzca este hecho tan esperado. Entonces, ahora puede descender el novio, ahora que Babilonia ya no está. Ahora, tenemos que referirnos un poco al tema de Babilonia. No lo vamos a hacer en detalle, pero sin duda que Babilonia representa en grandes rasgos todo lo que es el sistema religioso asociado al poder político, que se puede observar a través de toda la historia, especialmente del tiempo del siglo IV, cuando el cristianismo se hizo la religión oficial del Imperio Romano, y de ahí para adelante, con diferentes altibajos y vicisitudes, la iglesia oficial católica se transformó en un ente absoluto, mundial, regulador de la fe y también condenador de todo aquello que le parecía que se salía de los márgenes de lo que ellos estimaban correcto. Y de ahí en adelante se comenzó a escribir una historia oscura, una historia terrible de hechos que significaron el sacrificio, la muerte ignominiosa de miles y miles, por no decir millones, de cristianos en manos del poder político asociado al poder religioso. Eso es la gran Babilonia. La religión asociada con lo político, de modo que adquiere un poder que va más allá de lo meramente espiritual y que se transforma en un ente avasallador, un ente con poderes absolutos, con poderes totales. Nosotros, cuando leemos la historia de la Iglesia, sea del bando que sea, nosotros no vamos a encontrar muchos antecedentes, muchos detalles acerca de toda la mortandad, acerca de todas las matanzas de cristianos, de creyentes, en manos de esta iglesia oficial, de este poder omnímodo que aquí en la Escritura se llama Babilonia. Pero tengo en mi poder un libro que lo voy a mostrar a ustedes. Ahí está el título. Se llama La Iglesia Peregrina. Este libro narra con cierto detalle la historia de la iglesia, la cual él llama el autor la iglesia peregrina, la iglesia no oficial, es decir, la iglesia perseguida, tratada de hereje muchas veces. Y cuando leemos este libro nos percatamos que hay una línea roja, que podríamos decir, roja de sangre, que viene de los tiempos apostólicos, desde los emperadores romanos, de lo que pasaba en los circos con la matanza de cristianos, hasta prácticamente nuestros días. Y esa línea roja ha sido ininterrumpida
Y los cristianos que han muerto han sido de todas las clases sociales, de todos los énfasis doctrinales, pero hay un denominador común entre ellos, y ese es que ellos intentaron seguir al Señor conforme a las Escrituras. Reconocieron en la Biblia, solo en la Biblia, el único ente rector de su fe y de su conducta. Buscaron ser dirigidos por el Espíritu Santo, reunidos en grupos pequeños a veces, en los lugares apartados, lejos, donde no los alcanzara el brazo de la persecución. Los unía esa comunión íntima con el Señor, esa santidad práctica, esa comunión de los hermanos en la sencillez, practicando y viviendo la fe a la manera apostólica. Este libro lo tengo disponible en formato digital por si a usted le interesa. Puede usar alguno de los teléfonos que tenemos ahí, que aparecen en pantalla o que aparece debajo de nuestros nombres, para solicitar el libro en formato digital, que lo enviaremos sin costo alguno. Bueno, eso para explicar un poco por qué los juicios contra Babilonia fueron tan celebrados. Porque ellos, y aquí se menciona, ellos persiguieron y dieron muerte a los profetas, a los santos y profetas de Dios a través de la historia. Y luego entonces, ahora que está despejado el camino, ahora viene el Señor. Y dice aquí en el versículo 11, se abre el cielo y aparece un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Esta imagen del Señor Jesús, y es claro que es el Señor Jesús porque más abajo se nos dan diferentes nombres que son claramente referidos a Él, el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y también se menciona un nombre nuevo, un nombre escrito que nadie conoce. Es el Señor Jesucristo, en un caballo blanco. El caballo blanco que va al frente de un ejército, porque vienen ángeles con él, y también vienen los santos con él, porque en un lugar habla de que es un ejército, pero en otro lugar aquí mismo lo que hemos leído dice, y los ejércitos, se habla en plural, lo cual hace pensar que no solo está el batallón, digamos así, de ángeles, sino también de los santos, que en otra parte se mencionan como los santos elegidos y fieles. Entonces aparece el Señor de esta manera, y él dirigiendo este ejército en un caballo blanco, que es una figura que nosotros históricamente reconocemos fácilmente como la de un vencedor, un guerrero, que y además, como se menciona más abajo en el versículo 13, que dice que su vestidura estaba teñida en sangre, o como otros traducen, estaba salpicada en sangre, lo cual da a entender que él viene saliendo de una batalla y viene para enfrentar otro combate de la misma manera, hechos de sangre. Y aquí vemos entonces que, y como también lo dice, que con justicia juzga y pelea. O sea, viene en son de batalla para juzgar y para pelear. Significa que todavía la guerra no está ganada. Todavía hay enemigos que están resistiéndose y que él va a tener que destruir en breve. Pero aquí viene. Y piensa usted que esta imagen del Señor viniendo no es la imagen que estamos acostumbrados a ver, como les decía, en esas representaciones gráficas que se hacen de él, sino que es la de un guerrero que viene con sus vestiduras salpicadas de sangre y que viene en actitud de pelear. Es interesante. Es el fiel y verdadero. Así se expresa, se manifiesta su persona hacia su pueblo. Es alguien confiable,
siempre, todos los que le conocemos, si hay algo que podemos destacar de sus múltiples rasgos, de su fidelidad. Él nunca ha dejado a uno de los suyos tendidos en el camino. Nunca él ha renunciado a alguno de los suyos. Su fidelidad, por lo tanto, es su estandarte, es como su insignia, es como su rasgo destacado. Y también dice verdadero, porque todo en él es veracidad, es realidad, la realidad. Porque la palabra aletheia en griego significa tanto verdad como realidad. Él es el verdadero, es el real. En él no hay engaño, no hay mentira, no hay nada aparente. Todo es consistente. Allí no hay paja, solamente trigo. No hay nada desechable en él. Sus ojos, dice el 12, eran como llama de fuego. Algunos piensan o traducen como sus ojos eran llama de fuego. No que eran como, sino eran llama. Sus ojos, llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estos los nombres que no son conocidos ya aparecen en otro pasaje de la Escritura, aquí mismo en Apocalipsis, en una de las iglesias. Se dice que me parece que a Filadelfia se le va a dar, a los vencedores de Filadelfia, el nombre nuevo del Señor Jesús, como una honra. ¿Cómo se nos presentará el Señor en esa oportunidad? En la oportunidad cuando ya Él esté reinando después de todas estas cosas que estamos viendo. ¿Cuál será el nombre? Porque Jesús significa Salvador, pero ya entonces no necesitaremos conocerlo como Salvador. Habrá otro nombre, este nombre, ¿qué significará? No sabemos. Pero debe ser algo tan grande porque va a expresar su grandeza, ya no su restricción en la carne de un hombre nacido de mujer, sino el Dios grande y verdadero, que no tiene límites, que no tiene forma de aprehenderlo y de comprimirlo, porque es demasiado grande y maravilloso. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, o salpicada, o rociada en sangre, y su nombre es el Verbo. Ahora, esto de la ropa teñida en sangre nos remite, queridos hermanos y hermanas, a un pasaje que está en Isaías, y que los voy a invitar a que le echemos una mirada, porque nos alumbra un poco, para ver por qué razón él venía con su ropa salpicada en sangre. Evidentemente, él venía de una batalla, ¿cierto? Por esa razón venía con sus ropas de esa manera. Ahora, vamos a ver aquí en Isaías 63 algo que nos va a llamar la atención. Isaías 63. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en un lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Aquí este pasaje en cierto aspecto paralelo a esta imagen del Señor llegando
o viniendo desde el cielo con su vestido salpicado en sangre, no, nos muestra al Señor que viene de Edom, de Bosra. Edom es Esaú, el hermano de Israel, el hermano que muchas veces hostigó a Israel, que lo azotó, lo castigó, lo desconoció, le negó la ayuda, le negó el saludo, que cuando Israel fue, como dice el profeta Abdías, cuando Israel fue castigado, Edom se sumó a la burla de los castigadores. Y ahora viene entonces el día de la venganza, como dice en el versículo 4, y la venganza cae fuerte sobre Edom. Él viene desde Edom, que es, y de Bosra, que es la capital, una ciudad importante del territorio edomita, y viene con la sangre en sus vestidos. El día de la venganza llegó para Edom. El Señor nos instruye claramente que nosotros no podemos vengarnos, porque es suya la venganza. Y aquí nosotros tenemos un ejemplo. El Señor toma venganza. De hecho, ustedes saben que Edom después en la historia desapareció. Esaú desapareció. No existe Esaú. Desapareció del todo. Este hermano gemelo de Israel, de Jacob, que rechazó la primogenitura, que fue un hombre profano. Y lo peor de todo, que sus descendientes no supieron apreciar a los descendientes de su hermano. Hay juicios terribles y el Señor viene ahora aquí en Apocalipsis con sus vestidos salpicados en sangre, es decir, viene de una batalla. Isaías 63 nos parece indicar cuál es el motivo de que venga así. Es que la venganza del Señor es fuerte. Nosotros tenemos que entender que en la injusticia que hoy se comete no quedará impune. Ninguna injusticia quedará sin castigo. Y esto es algo que no nos conviene olvidar, porque esto, aunque es aplicable en especial para el mundo, para los impíos, también tiene de alguna manera una aplicación en los hijos de Dios. Porque de todo tendremos que dar cuenta en aquel día en el tribunal de Cristo, de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo y blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Se dan cuenta, no solo el caballo del Señor era caballo blanco, sino todos los caballos eran blancos. ¿Se ha dado cuenta usted cuando se representa en alguna película al jefe de un batallón de caballería? Normalmente el caballo blanco es el del capitán, distinto a los otros caballos, para destacar la figura del capitán. Aquí no se hace eso. Todos los que son de Cristo, los vencedores que acompañan al Cordero en sus batallas, también participan de su misma dignidad. También sus vestidos son de lino finísimo, blanco y limpio, blanco y puro, en caballos blancos. Qué maravilloso es ser de Cristo y ser copartícipe con Él de todas sus bellezas, de su dignidad, de su hermosura, de sus riquezas. Él es nuestra herencia y nosotros somos su herencia. Quince de su boca sale una espada aguda
para herir con ella las naciones, y él las regirá o las pastoreará con vara de hierro. La espada aguda. En 2 Tesalonicenses dice, con la espada de su boca. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Con el Espíritu de su boca, dice en Tesalonicenses. Lo cual nos indica que las batallas del Señor Él las da con su pura palabra. Él habla, Él da la orden, Él dice algo y se produce el efecto de lo que Él dice. De tal manera que sus ejércitos en realidad son más bien testigos de su victoria, más que guerreros en sí por sí. El resplandor de su venida, el espíritu de su boca, o la palabra o la espada que aparece aquí, es la que determina la victoria. Para herir con ella a las naciones. No dice para destruir las naciones, para herirlas. Son los ejércitos que se han levantado contra él los que van a ser sacrificados. Pero las naciones van a sobrevivir y van a ser parte de aquellas naciones sobre las cuales él va a reinar después en el milenio. Por eso no dice para matar las naciones, sino para herir las naciones. Y él las regirá o las pastoreará. En las Escrituras la palabra que se usa para regir en el Nuevo Testamento es la misma palabra para que se traduce de una o de otra manera y que se aplica en distintos contextos de una forma o de otra. Entonces, nosotros tenemos que cuando el Señor reine, es verdad, Él va a regir, que significa va a gobernar con firmeza, porque es vara de hierro, pero al mismo tiempo va a pastorear, porque su esencia es la esencia de un pastor. Acuérdense en las últimas palabras que el Señor le dice a Pedro en la última parte del Evangelio de Juan. El último encargo, la última encomienda que el Señor le da a Pedro es que él pastoree, apaciente sus ovejas. Es decir, es parte del carácter esencial del Señor ser pastor. Así que aunque sea el rey, él pastoreará también. Y eso significa dulzura, significa cuidado, significa atención, no solamente severidad, sino también defensa y escudo. Así que este hecho es muy precioso. Y luego dice, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. El lagar. Veamos aquí un poquito antes, en el capítulo 14, desde el versículo 18. Dice, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Y esta cantidad la tengo anotada, equivale a, me parece, 288 kilómetros. De manera que no es una distancia menor. Tanta era la sangre, tan agudo fue el juicio, tantas muertes hubo, que la sangre ocupó todo ese territorio y con esa altura que se menciona. Entonces,
Cuando nosotros entramos en Apocalipsis, desde los primeros capítulos, desde los capítulos 2 y 3, cuando habla a las iglesias, nosotros tenemos que darnos cuenta que los criterios, que el modo de actuar de Dios es bastante diferente a como lo vemos en las otras escrituras del Nuevo Testamento.